Pide disculpas por el retraso en el inicio de la sesión. ¿A quién desea interrogar a continuación el Ministerio Fiscal? A la señora doña Pamela Marion Randall. Pamela Randall, siéntese por favor. Dígale a la señora Randall que la legislación le reconoce el derecho a no declarar y a no confesarse culpable, de forma que ella puede contestar o no a cualquier cosa que aquí le pregunten. So, under the Spanish law, you are entitled not to declare and not to plead guilty. So that you got the right not to answer to any of the questions you are made right now, okay? Ministerio Fiscal. Compañía, señorías. Señora Randall, antes que nada me gustaría que dijera al tribunal cuál es su formación académica y su formación profesional. Which is your professional background and your educational background? I had secondary school education and then I qualified as an accountant in 1972. Bueno, tengo el título de los estudios de bachillerato del instituto y después obtuve la acreditación como contable en 1972. ¿Puede decirnos cuál ha sido su trayectoria profesional como contable, por favor? Can you explain which has been your professional career as an accountant? I have I've worked for a lot of people, and but from 1979, or no, earlier, from 1975 onwards, I had my own private practice. Bueno, he trabajado para muchas personas, pero desde 1975 en adelante he tenido mi propio negocio. La pregunta es si ella ha trabajado a título particular como auditora persona física o si también ha ejercido como auditora a través de una sociedad auditora. Okay. So have you worked as an accountant as an individual, I mean by yourself, or have you worked as a freelance worker, or have you worked as an accountant for another company? No, not since about 1975. I have been in my own private practice. No ha trabajado para otra empresa al menos desde 1975. A partir de entonces ha trabajado como contable autónoma. Pero ese ejercicio de como contable autónoma lo ha hecho a través de una sociedad de su propiedad o lo ha hecho ella como persona individual. But did you set up a company for providing these accounting services? I didn't have to because under UK law I could trade under my own name. No tenía necesariamente que constituir una sociedad porque según la legislación británica ella puede tener esta actividad comercial a su propio nombre. Bien, sería quisiera que se exhibiera a la señora Randall el documento que se encuentra incorporado a las actuaciones en el tomo 35, folio 10.806. Cuando la señora Randall nos diga si está dispuesta a declarar. Con la venia, señoría, si se me da una copia del documento a la defensa.
Se puede Okay, your escribir, lawyer no is tengo. asking for a copy of Sí, tomo 35, folio 10.806. follow the interview. Espera, acérquele la por lo menos que lo identifique. Si lo identifica. Señora Randall, esta es una certificación del registro de auditores, supongo, de Inglaterra y Gales, en relación con la sociedad Pam, Roberts and Company. La pregunta es si esta es una sociedad de la señora Randall. As you see, this is a certificate of the Institute of Chartered Accountants, Yes. and it is under the name of Pam, Roberts and Company. Is this a company that you have set for? That was me. It was purely me trading as Pam, Roberts and Co., not a company. No, no era una sociedad. Era simplemente yo actuando como contable a título personal. Esto es Okay. Can you speak up? Oh, Okay. right. Don't worry. Just Okay. talk. Okay. Okay. Bien, pero este nombre, Pam, Roberts and Company, es un nombre que ha utilizado la señora Randall para ejercer la profesión de auditor. But is this a commercial name that you have used for providing your services as an accountant? Yes, but many years ago. But it is just like a commercial name. Yes, a commercial, a business name. Yes. Sí, desde hace mucho tiempo es un nombre comercial. Un nombre comercial. Esta es una sociedad de la isla de Guernsey. ¿Ejerció ella como auditora en Guernsey? This is, well, not a company. Disculpe, una sociedad. Perdón, eso es está extendido por el registro de Inglaterra y Gales, pero dice que tiene su domicilio en Guernsey. Okay. According to this certificate, you got your register office in Guernsey. Mhm. Have you provided your services in this place in Guernsey? Yes, I lived there until 1992. Sí, he vivido allí hasta 1992. Bien. ¿A qué se dedicaba cuando los años que ejerció en Guernsey? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su profesión exactamente? During the years you were living in Guernsey, which was exactly your profession? What kind of services did you provide? General accounting services. Servicios de contabilidad general. ¿No ha ejercido no ha prestado servicios fiduciarios en Guernsey durante unos años? Yeah. Did you provide trustee services during Yes. those years? I did. Sí, así es. Bien. ¿Y cuando prestaba servicios fiduciarios los hacía también con este nombre comercial, Pam, Roberts and Company? And for providing these trustee services, did you use the same corporate name? No, I can't think. I can't think what corporate name we used. It's so long ago. No puedo recordar qué nombre comercial utilicé. Fue hace muchísimo tiempo. ¿Cuántos clientes llegó aproximadamente a tener en Guernsey en el ámbito de la fiducia, de la administración fiduciaria? How many clients approximately did you have within the files of trustee services? Most of those I didn't have once I left, so I don't know, maybe 15, that was it. 15? Yes. Bueno, muchos de ellos no los tenía ya cuando me marché, ya no eran mis clientes, pero bueno, alrededor de unos 15. Cuando se trasladó a Inglaterra, estableció el domicilio en la calle o en la vía Priory Road número 62 de Essex.
when you moved into London, did you establish or did you move into a house located in the number 62 of Priory Road? Yes. Sí. ¿Ese es su domicilio familiar también? Is this your dwelling, your home house? It was my home house at that time. Sí, lo era en aquel momento. ¿En ese domicilio ejerció tanto como contable como fiduciaria? Did you practice your profession as an accountant and as a trustee in this register office, in this at this address? I had no trustee work at that time, but I practiced as an accountant, yes. Bueno, por aquella época no me dedicaba a los servicios fiduciarios, pero sí que ejercí mi profesión contable. Señor letrado, el letrado defensor, si usted está más cómodo desde aquí que pueda ver mejor a su cliente. Gracias, señoría. Here, so that he can be able to witness and to see. Perdone, ¿nos repite lo último? Sí, cómo no. Le había preguntado a la señora Randall si en el domicilio de 62 de Priory Road había ejercido tanto como auditora, tanto de auditora como de fiduciaria. Y la señora Randall ha contestado que solamente como auditora. Efectivamente, como contable. En aquella época no prestaba servicios fiduciarios, pero sí tenía una actividad profesional como contable. Bueno, con posterioridad, ¿ha ejercido como fiduciaria utilizando el domicilio del 62 de Priory Road? After that time, have you ever practiced your services as a trustee using this address, by using the address of the 62 of Priory Road? As a trustee, we provided not trustee services, but sometimes acted as nominee shareholders for companies. No proporcioné exactamente servicios fiduciarios, pero sí que es cierto que actué en ocasiones como accionista nominataria de algunas sociedades. ¿El domicilio del 62 de Priory Road sirvió como domicilio de esas sociedades? Did you use this address, the 62 of Priory Road, as the register office of these companies? Yes. Sí. ¿En cuántas sociedades o cuántos clientes llegó a tener domiciliados en el 62 de Priory Road? How many clients or how many companies did you register under this address? I don't know. I really don't know. They're probably because they were other companies as well, private clients. Maybe 150 companies, 200 companies, I don't know. La verdad no lo recuerdo porque había también otras empresas que eran nuestros clientes, pero alrededor de 150 sociedades, 200. La señora Randall conoce un escrito de su representación en esta causa, presentado en este procedimiento, en el que se habla de que más de 1000 sociedades tienen su domicilio en el 62 de Priory Road. Presentado por su defensa, sí. Disculpe. Do you know a document which has been submitted to this case by your own lawyer? Con la venia, señoría, antes de que conteste, si se le puede aclarar de su anterior defensa, porque le puede llevar a error la contestación de su anterior defensa hace 8 años. Precise que se trata de un escrito presentado por el letrado que tuvo anteriormente. Okay. Y que en cualquier caso ya puede contestar en este momento o no a esa pregunta. Okay. Just please consider that this is a document which was provided by your former lawyer, and the judge wants you to have in mind that you always have the right not to answer to the question. Okay? I can answer that there were
1,200, but that was all of the plants, not registered offices. I had a huge number of audit plants at that time, nothing to do with registered office. No, puedo responder que los clientes a los que prestaba estos servicios fiduciarios no superaban el número de 200 clientes. Este número de 1.000 empresas se refiere a otro tipo de clientes para los que yo prestaba servicios como auditora, pero no como... No 1.000 sociedades, quiere decir, no tenía 1.000 sociedades domiciliadas. Efectivamente. En esa dirección. Efectivamente. ¿Sabe aproximadamente qué número de clientes ha llegado a tener la señora Randall, con independencia de que no sean sociedades para las que ella haya prestado servicios de fiducia o de nómini? ¿Cuántos clientes, número máximo de clientes que ha llegado a tener la señora Randall? In general terms, I mean, regardless of the fact that they were audit clients or trustee clients, how many clients did you approximately have? How many clients? How many? Yes. What, whether in total? Yes, in total, in general terms. In about 2011, 2012, I had about 1,200 clients. 1,200. Yes. 1,200. 1,200. Yes, but then from 2012, no, by 2014, there were only about 450 clients. Bueno, pues puedo decir que entre los años 2011 y 2012 tenía aproximadamente unos 1.200 clientes. Después ese número se redujo bastante y en 2014 tenía unos 450. Bien, además de la actividad de auditora o de contable, ¿realizó la señora Randall, ha realizado en alguna ocasión actividad comercial? Besides your services as an auditor, an accountant auditor, have you ever practiced any trading activity? Yes, over the years I have. Sí, lo he hecho así durante años, sí. ¿Puede describirnos qué actividades comerciales ha realizado? Can you describe the trading activities? Two come to mind. I bought moon boots from North Africa and sold them to the UK. Moon boots, they were called. Like shoes? Yes, moon boots, and sold them to the UK. And I also I bought Cabbage Patch dolls and sold them to America. So I have traded. And you bought them where? I actually bought them in Guernsey. In Guernsey, okay. Yes, okay. and sold them to America. Bueno, principalmente he llevado a cabo dos actividades comerciales. Una era la compra de botas que realizaba en África y que yo vendía posteriormente en el Reino Unido. Y la segunda era la compra de estas muñecas repollo, que no sé si conoce, de la isla de Guernsey, y las vendía en los Estados Unidos. ¿Ha realizado otra actividad en relación con la importación de carbón de Brasil? Have you ever had any kind of relation with the import of coal from Brazil? Coal from Brazil? No. 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 ¿Ha realizado actividad comercial en relación con filatelia, con sellos? Have you ever conducted any kind of trading activity with regard to stamps? Yes, after I was approached by Juan Miguel García Gómez.
Sí, después de que contactara conmigo Juan Miguel García Gómez. ¿Puede decirnos aproximadamente de qué año está hablando cuando empezó a comercializar con sellos? Can you specify about around which year was that he approached you and that you started to conduct this activity? Okay. I think I will say originally in about 1994, 95, I was contacted through a solicitor by Susanna Font to do some accounting work. In August, I think it was July, August 1998, I believe, Susanna Font asked me to meet her and Juan Miguel Garcia Gomez in Valencia. So you meet with them? Yes, in Valencia. In Valencia. He asked me if I would take on, he asked me if I would do some accounting work for a number of companies, which I accepted to do. Okay, yeah, and then I'll finish the rest of the story. Bueno, entre los años 1994 y 1995 comencé a trabajar para Susanna Font a través de un abogado, prestando algunos servicios como contable. Fue entre julio y agosto de 1998 cuando tuve una reunión con Susanna Font de nuevo y Juan Miguel García en Valencia, en la que me pidieron que prestara algunos de mis servicios contables para algunas sociedades. Then in 2002, I had a meeting in my office with Susanna Font and Juan Miguel Garcia Gomez, and he asked me if I would take on the registered office and directorships of a number of companies. It wasn't until 2003 that he approached me to whether I'd be interested in dealing in stamps. 2003. Yes. En 2002 tuve de nuevo una reunión con Susan Font y Juan Miguel García en mi domicilio, en la que me ofrecieron utilizar mi domicilio como sede de algunas sociedades y mis servicios como administradora de estas sociedades. En 2003 fue cuando me propusieron que llevar a cabo estas actividades comerciales de sellos. Entonces, por ver si he entendido a la señora Randall, cuando en los años 94, 95 y 98 presta trabajos de auditoría para Susanna Font y el señor Juan Miguel García, ahora veremos qué tipo de trabajo, aquí no está hablando de actividad comercial filatélica todavía, en esos años todavía no hacía actividad comercial filatélica. So back to the years 1994, 1995 and 1988, when you said that you provided accounting services. Purely accounting services. So no trading at all. At all. No. Sí, estrictamente servicios contables, bien. Nada de actividad comercial. Ha hablado antes de que doña Susanna Font contactó con ella y ha hablado de un abogado que también contactó con ella en el año 94-95. ¿Sabe usted de qué abogado estamos hablando? ¿Sabe usted el nombre? You have said that Susanna Font contacted you through a solicitor. Yes. Do you remember his name? It's Jonathan Swift. Jonathan Swift. ¿Qué nacionalidad tiene este señor? Which is the nationality of this? UK. He's English. Es un ciudadano británico. ¿Y cómo contactó la señora Font con la señora Randall? ¿Cómo contactaron? ¿Dónde y cómo?
how did Susanna Fon contact you? Mr. Swift phoned me to say that he had a client who needed some accounting work done, and he asked if he could pass my phone number on, and she telephoned me. Bueno, el señor Jonathan Swift me llamó y me dijo que tenía una cliente que estaba interesada en mis servicios como contable y me preguntó si podía pasarle mi teléfono. Accedí y ella misma me llamó. Bien. ¿Cuáles son las sociedades para las que la señora Randall prestó servicios de auditoría en los años 94 y 95? Which are the companies for which you provided auditing services between 1994 and 1995? Did you remember the name of the companies? No, I don't remember any of them. No recuerdo ninguna de ellas. Pero aproximadamente el número, ¿sabe? Can you specify the number more or less? I think they were about 15. 15. Alrededor de 15. ¿Y la nacionalidad de esas sociedades las recuerda? Do you remember the nationality of any of those companies? No, I think they were English companies, but I can't remember. No, creo que eran sociedades británicas, pero no lo recuerdo. En el año 98, cuando se reúne con el señor Juan Miguel García Gómez y doña Susana Font en Valencia, ¿cuál era el objeto de esa reunión? When you met with Mrs. Susana Font and Mr. Juan Miguel García Gómez in Valencia, which was the purpose of this meeting? I understood that Susana Font was introducing me to Juan Miguel García Gómez basically as a potential client. Bueno, lo que yo entendí por aquel momento es que Susana Font quería presentarme a Juan Miguel García básicamente como un cliente potencial. El señor Juan Miguel García lo conoce en ese momento, en esa reunión es donde conoce el señor García. Was this the first time that you meet Juan Miguel García? Yes. Yes. Sí. Bien. ¿Y le dijo el señor García a qué se dedicaba el señor García? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era su cualificación? Did Juan Miguel García tell you which was his occupation, which was his job, which was his profession? No, he didn't. No. I accepted that he was an entrepreneur. No, simplemente di por sentado que era un empresario. Entonces, cuando habla de cliente potencial, ¿se refiere a una sociedad del señor García o que iba la señora Randall a poder auditar las actividades del señor García? ¿A qué se refiere con cliente potencial? You mean when you said that you were introduced to this man as a potential client, do you mean that you were probably going to provide some auditing services for Yes. this company? Sí, exactamente. ¿Y llegó a ser cliente el señor García de la señora Randall? Was Mr. Juan Miguel García a client of you at the end, finally? Yes. Sí. ¿Pero ya en el año 98? In the year 1998. Yes. Sí. Entonces, díganos, ¿cuál era el trabajo que hacía la señora Randall para el señor García? Then can you explain which was exactly the job you did for Mr. Juan Miguel García? Accounting services. Accounts, audit if necessary. Siempre servicios de auditoría. ¿Y recuerda cuáles eran las sociedades del señor García que tenía que auditar? Did you remember which were the companies of Mr. Juan Miguel García that you had to audit? No, I can't. No. No lo recuerdo. ¿Recuerda el número de sociedades y la nacionalidad de esas sociedades? Do you remember the number of companies and the main nationalities of these companies? I know they were all English companies. The number, I can't remember. Recuerdo que todas eran sociedades británicas, pero no recuerdo el número. No sé si yo la he entendido muy bien. Antes se había referido a unas 15 sociedades
y dijo que aunque no recordaba su nacionalidad, que le parecía que eran británicas, pero se refería entonces no a las sociedades de Juan Miguel García Gómez, sino a las sociedades de Susana Font inicialmente, y ahora se está refiriendo a otras sociedades de Juan Miguel García Gómez, o son las mismas. No lo he entendido bien. Pídale disculpas. Okay. The judge is apologizing because she hasn't understood everything, so she would like to go back to some of the figures you have mentioned. You have said that in the year 1994 you were providing services for around 15 companies, yes, which were mainly English. Yes. Were these companies that of Juan Miguel Garcia, or were they different ones? I think they were different ones. Were they companies that had to do more with Susana Font and not with him? Yes. Sí, estas 15 sociedades que he mencionado, con las que trabajaba en 1994, eran sociedades relacionadas con la señora Susana Font, no tenían que ver con las sociedades del señor Juan Miguel García. Sí, gracias. Mire, en el año 2002, cuando le proponen a la señora Randall que su domicilio sirva como domicilio de unas sociedades, la pregunta es ¿qué número de sociedades había que domiciliar en el 62 de Private Road y cuál era la nacionalidad de esas sociedades? When you were proposed in 2002 to use your own address as the register office of a certain number of companies, can you remember which was the number of this company and which was mainly their nationality? As I said, I know they were all English companies because otherwise we couldn't have provided registered offices. And I think there were around 30 companies. 30, yes. Bueno, sé que todas eran sociedades británicas porque si no, no habríamos podido proporcionar esta dirección como sede de la sociedad. Y creo que eran alrededor de unas 30 sociedades. ¿Llegó a prestar esos servicios efectivos de domiciliación de sociedades? So, did you finally offer your address for these 30 companies? Yes, in 2002. Sí, en 2002. ¿Es capaz de decirnos el nombre de algunas de esas sociedades ahora? Could you say, or could you remember the name of any of these companies? Some of them, but it's very difficult. Just trying to remember. Es muy difícil, estoy tratando de recordar. Bien, ¿tiene en todo caso, ella lleva un registro ordenado de esas sociedades que están domiciliadas en su domicilio? Did you keep any kind of record about all these companies that were based in your address, at your address? Hola, bien, señoría. Si quizá le preguntara por alguna sociedad concreta, a lo mejor ella podría... Lo haremos después, señoría. Sí, por aquella época sí. Aparte de domiciliar esas sociedades, ¿les prestaba servicios de auditoría a esas sociedades? Besides offering your address for that purpose, did you provide accounting services for this company? Yes. Sí. Bien. Dado que la señora Randall prestaba servicios de auditoría a estas sociedades... Disculpe la interrupción, pero creo, simplemente hacer una precisión. Están traduciendo consulting o accounting como auditoría, pero es contabilidad. O sea, no es lo mismo servicios de auditoría como servicios de contabilidad. Lo digo, señoría, porque es una precisión que comporta un... Sí, yo misma puedo hacer la aclaración. En un primer lugar he empezado a traducir servicios contables porque así lo entiendo yo, pero me da la sensación de que la señora Randall lo emplea como servicio de auditoría.
Puedo aclararlo, por supuesto. Okay. Perdón, señoría, lamento interrumpir también. El primer documento que le he exhibido a la señora Randa, si lo tiene a la vista, por favor, para contestar a esto, dice literalmente que esta sociedad o esta firma, Pan Roberts, is eligible for appointment as company auditor. Es que está autorizada para ejercer como sociedad auditora. Dígame si estoy traduciendo bien esto, por favor. Efectivamente. Yo lo entiendo así, pero quiero preguntarle a ella por si a lo mejor... Okay, when you say that you provide accounting services, yes, do you mean to conduct the audit of the accounts of these companies, or to provide accounting services? Purely accounts and tax work, not audit. Okay, so you make a difference between accounting services and audit services. Yes. Sí, hace una diferencia clara en este caso, como lo entiende este letrado, entre los servicios de contabilidad como tal y los servicios como auditora de cuentas. Cuando ella hablaba de accounting services, hablaba de servicios contables, como yo he comenzado a traducir. Siga, por favor. Sí, perdón, señora Randall, dado que usted llevaba la contabilidad, entonces la contabilidad de estas empresas, estas 30 empresas, ¿puede usted decirnos si recuerda cuál era el objeto principal de estas sociedades, el objeto social de estas sociedades? Porque usted llevaba su contabilidad, por tanto entiendo que estaría familiarizada con el comercio de estas sociedades, con el objeto. Cuéntenos, por favor, cuál era el objeto de estas sociedades. Given that you provided accounting services for these companies, and that you were familiar with the trading business of these companies, can you remember which was the corporate purpose of these companies? I can't. No, I don't, because I don't think most of the companies traded. You don't think they were not trading companies? No puedo precisarlo porque creo que la mayoría de las sociedades no eran sociedades mercantiles. Se refiere... Actividad, quiere decir que no tenían actividad. Actividad comercial. Bien, iba a puntualizar eso. Se refiere, por aclarar, que eran sociedades que más bien patrimoniales, para tener patrimonio. Do you mean that they were wealth companies? No, I don't think they had any assets. I think they were just nil companies. You were? Nil. Nothing. No trading, no nothing. No nothing? No. I mean, like... No creo que fueran patrimoniales, no creo que tuvieran ningún activo. Creo que eran sociedades que no tenían actividad comercial, nada, no tenían nada. Eso ha dicho, ¿no? Ni eran titulares de ningún patrimonio. No, ha dicho que no tenían activos. Entonces, la contabilidad, ¿qué es lo que tenía que llevar ella de la contabilidad de esas sociedades que no tenían ninguna actividad ni patrimonio? So, which kind of accounting service do you have to provide for a company that did not have any assets or... Had to do accounts for company's house and file them, and the tax office and file them. Tenía que hacer algunos documentos de contabilidad para enviarlos al registro mercantil británico y también a las autoridades tributarias. Estas sociedades
tenían su propio auditor, que no era la señora Randall, ¿es así? This company had their own auditor, isn't it? They didn't need auditing. Estas sociedades no requerían, no precisaban auditoría. Okay. Mire, cuando en el año 2003 comienza su actividad comercial la señora Randall en el ámbito de la filatelia, ¿puede decirnos por qué empieza esa actividad en el año 2003 y en qué consistió? You have said that you started some trading activity with regard to stamps in 2003. See, I think. Can you explain how did you start with that and why? Right. I was approached by Juan Miguel Garcia Gomez to whether I would be interested in trading stamps. I said yes, because I have, since a child, I've always had an interest in stamps. And I thought it might be fun. But all instructions came from Juan Miguel Garcia Gomez, nobody else. Bueno, en esta época se puso en contacto conmigo el señor Juan Miguel García Gómez y me hizo la propuesta de empezar esta actividad comercial con sellos, y dije que sí, puesto que yo de niña había sentido mucho interés por los sellos. Pensé que podía ser divertido. De todas maneras, todo lo que hice fue siguiendo las instrucciones del señor Juan Miguel García Gómez. ¿Nos puede explicar esa propuesta del señor García Gómez, de comercial con sellos? Si puede dar más detalle de cómo se iba a desarrollar, qué iba a hacer ella, cómo se iban a repartir los beneficios, quién iba a fijar los precios, dónde se iba a desarrollar la actividad. Can you give some details about the proposal that you received from Mr. Juan Miguel Garcia in terms of how this activities was going to be conducted, which was the role that you were supposed to have, how were you going to share the profits, and how were you going to set the prices? The prices were given to me by Juan Miguel Garcia Gomez. He told me to import stamps from various suppliers, and I was given those addresses, and the stamps actually arrived in the UK by courier trade services. We used to sort them as well to make sure that they were what they said that they were. So you controlled the We controlled the stamps and then sent them out on invoices provided by Juan Miguel Garcia Gomez to Forum Philatelico. Bueno, con respecto a los precios, venían siempre dados por el señor Juan Miguel García Gómez. Básicamente lo que hacíamos era recibir la mercancía de distintos proveedores en el Reino Unido. La recibíamos mediante empresas transportistas. También realizábamos un control de los sellos que nos llegaban, y después enviábamos los sellos junto a las facturas que también proporcionaba el señor Juan Miguel García Gómez a Forum Philatelico. ¿Qué beneficio iba a obtener la señora Randall exactamente? Which was your profit? Which was your commission for doing that? The commission went into the company, and it was, I think, about 6% less VAT. Bueno, los beneficios iban a la sociedad y creo que mi comisión era el 6% menos el IVA.
Mire, el señor Juan Miguel García Gómez le dijo que había que constituir alguna sociedad o varias sociedades para comercializar con los sellos. Did Mr. Juan Miguel Garcia tell you that it was necessary to set up some companies for these trade and transactions? He asked me to set up premium stamp brokers. Sí, me pidió que constituyese premium stamp brokers. Mire, el margen que se iba a quedar en la sociedad del 6% salía de la diferencia entre el precio de la venta de los sellos a Fórum Filatélico y el precio de la compra de esos sellos a sus proveedores. No es lo que ha entendido esta presidencia. Ha dicho que los beneficios iban a la sociedad y lo que era el 6% era su comisión personal, sí, no la cantidad que iba a la sociedad, que es lo que me ha parecido entender la pregunta del ministro. Pero entonces hágala, por favor, de otra manera. A ver, el beneficio del 6% de la señora Randall es sobre los beneficios obtenidos por la sociedad. Okay. Your 6% commission was made on the profits that the company was making? That was the profit of the company. No, ese era el beneficio de la sociedad. Es decir, el beneficio de la sociedad era siempre el 6%. So was the profit of the company always the 6%? Yes, less other costs, obviously, but that was the gross profit. Sí, obviamente menos algunos gastos, pero ese era el beneficio bruto. Entonces no lo he entendido yo bien. No lo he entendido bien. A ver. Vamos a volver a preguntar sobre disculpe. O sea, el precio de compra y luego el precio de venta era pactado un 6%, lo que se incrementaban los precios y eso era el beneficio que iba a la sociedad. So the 6% commission was actually the difference between the purchase price and the sale price, was it? Yeah, less VAT, so it only worked out at about less than 5%. Sí, efectivamente, este 6% era la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, pero insisto que era menos el IVA, así que el beneficio quedaba en algo menos del 5%. Y luego ese es el beneficio que iba a la sociedad y el que ella cobraba como comisión. This was the profit como accionista de la sociedad. To the company, but it was the same profit that you finally received as a shareholder of the company. No, because I never really received anything. No, porque yo en realidad nunca recibí nada. Bien, entonces ya lo hemos entendido. Ahora ya me doy cuenta que yo lo había entendido mal. Bien. Muchas gracias, señor fiscal. Con la venia, señoría. Si puede repetir la última frase al señor, la traductora no se ha oído aquí atrás. No, porque en ningún momento recibí ninguna cantidad. Tendrá la oportunidad de aclararlo en su turno de preguntas. Disculpe. Señora Randall, la Sociedad Premium Stamp Brokers Limited es una sociedad británica que constituye usted personalmente. Did you personally set up Premium Stamp Brokers? Yes, it was from an old company. I changed the name. Sí, viene de una antigua sociedad. Yo cambié el nombre. Cambió el nombre. La sociedad antigua era Barncastle Properties. Was that company Barncastle Properties? Sí. ¿Quiénes eran los socios de Premium Stamp Brokers? Who were the shareholders of Premium Stamp Brokers? It was basically me. Básicamente yo. ¿Y quién era el administrador de esa sociedad? And who was the director of this company? Me. Yo. ¿Conoce al señor Keith Ridgway? Do you know Mr. Keith Ridgway? Again, Juan Miguel García Gómez wanted him to become a director of the company later. Sí, el señor Juan Miguel García Gómez quería que él se convirtiese en el administrador de la sociedad más adelante. El señor Ridgway, ¿se refiere? You mean Mr. Ridgway? Ridgway, yes. Que Ridgway llegara a ser el administrador de la sociedad. So you mean that
Juan Miguel wanted Ridgway to be the director of the company. Sí, así es. Bien. ¿Quién era el secretario o la secretaria de la sociedad? Who was the secretary of the company? I think my daughter was. I can't remember. Creo que era mi hija, no lo recuerdo. ¿Se refiere a doña Susan Tanya Lisette Rayleigh? Do you mean Mrs. Susan Tanya Lisette Randall? Sí. Bien. ¿Quiere exhibir, por favor, a doña Pamela el documento que se encuentra en el tomo 29, folio 8443? Tomo 29, señorías. Mire, lo que tiene la señora Randall a la vista es una certificación del registro de compañías de Inglaterra y Gales en relación con Premium Stamp Brokers Limited. So, as you see, this is certification by the company's house with regard to Premium Stamp. A la vista de esta certificación quiero preguntarle lo siguiente. En el apartado D dice que los socios de la compañía son Pamela Marion Randall y Pamela Randall. Díganos si son la misma persona o son dos personas distintas. If you go to paragraph D, you can see that Pamela Marion Randall and Pamela Randall are the shareholders. Is it the same person? Yes, it is. Sí, así es. ¿Por qué aparece dos veces el nombre? And why it appears twice? Error by company's house. Debe ser un error del registro de sociedades. Doña Pamela Randall ha utilizado también el nombre de Pamela Marion Roberts. Have you ever used the name of Pamela? Con la venia, señorías, perdón. Ha quedado contestada, ha dicho que utilizaba el nombre de Pam Roberts en la primera o la segunda pregunta. Sí. Más. Perdone. Have you ever used the name of Pamela Randall Roberts? Pamela Marion Roberts. Pamela Marion Roberts. Roberts. Yes, that I was married to Mr. Roberts first. Sí, porque antes estaba casada con el señor Roberts. ¿Estuvo casada la señora Randall con el señor Michael Patrick Bailey? Were you married to Mr. Michael Patrick Bailey? Yes. Sí. Ok. Mire, en esta certificación consta un sello de un notario de Londres, el señor, o la señora, no lo sé, Valdeb K. Batu. ¿Sabe quién es este notario? This certification is legalized by a notary whose name is Valdeb K. Batu. Did you know him? Yes. Sí, lo conozco. ¿Es un notario con el que trabaja habitualmente la señora Randall? Is it a notary of trust, someone with whom you work usually? I have done. Yes. So it was in the past, you mean? In the past, yes. Sí, en el pasado así era. ¿Conoce al notario señor Allen Labor o Allen Labor de Londres? Do you know Mr. Allen Labor in London, another notary of London? Yes, he was introduced by Juan Miguel García Gómez. Sí, me lo presentó el señor Juan Miguel García Gómez. ¿La señora Randall ha acudido a la notaría del señor Labor o Labor en Londres? Have you ever gone to the notary's office of Mr. Allen Labor? I did, with Juan Miguel García Gómez. Sí, lo hice, acompañada del señor Juan Miguel García Gómez. ¿El señor Allen Labor habla castellano? Does Allen Labor speak Spanish? As far as I'm aware, no. I think he only speaks English and Yiddish. Yiddish? Yes. He's Jewish. Okay. Yes. No, por lo que yo sé, solamente habla inglés y Yiddish, puesto que es judío.
Mire, con independencia de lo que dice ya esa certificación, lo que le quiero preguntar es si de Premium Stamp Brokers, de esa sociedad, han sido en algún momento administrador la sociedad Westour Directors Limited. En castellano diría Westour Directors Limited. Westour Directors Limited. Quiero saber si ha sido administrador de esta sociedad. Has a Premium Stamp Broker ever been the director of the company under the name Westour Director Limited? No, because Westour Directors is a nominee company was used as a director. Which was used as a director. No, puesto que Westour Director Limited en realidad es una sociedad nominataria, que es la que actúa como administradora de otras sociedades. Pero lo que le digo es si esta sociedad ha sido administradora, como lo quiera llamar usted, nominataria, de la sociedad Premium Stamp Brokers. Muy bien. O sea, al revés. Si ha sido Westour Director... A la vista de su contestación. Okay, but has Westour Director Limited ever been the director of Premium Stamp Brokers? I'm not certain. No lo sé con seguridad. Bien. La sociedad Westour Services Limited ha sido secretaria de Premium Stamp Brokers. Has Westour Services Limited ever been the secretary of Premium Stamp Broker? It could have. I can't remember. Puede ser, no lo recuerdo. Estas dos sociedades que le he nombrado han sido accionistas de Premium Stamp Brokers. Have any of these two companies ever been a shareholder to Premium Stamp Broker? I don't think so. No lo creo. Su hija, doña Susan Randall, ¿le consta si ha sido secretaria de estas dos sociedades? Has your daughter, Mrs. Susan Randall, ever been the secretary of these two companies? I mean, Westour Director and Westour Services? Yes. Sí. ¿Sabe usted quién es el señor Douglas James Morley Hume? Si quiere lo puede pronunciar mejor en inglés. Do you know Douglas James Morley Hume? I used to know him. Yes. Sí, lo conocía. ¿Quiere decirnos cuál es la relación con el señor Hume? Can you explain which was your relationship with Mr. Hume? I ran a few companies with him. So I managed some companies with him. But were you a director or a manager? I was a director with him. Bueno, sí, yo misma fui administradora de algunas sociedades junto con el señor Hume. El señor Hume le consta que haya sido administrador de estas dos sociedades que le he dicho, Westour Directors y Westour Services. Do you know if Mr. Hume has ever been the director to Westour Director and Westour Services? I don't remember. No lo recuerdo. Bien. ¿Sabe usted quiénes son, la señora Randall, sabe quiénes son los propietarios de estas dos sociedades? Por propietarios se refiere a accionistas. Accionistas, sí. Do you know who are the shareholders of these two companies? I am. Soy yo. ¿Ella personalmente? Do you personally, acting as Pamela Randall? Sí, yo personalmente. Mire, podría exhibirse, señorías, estos documentos. Estos documentos se encuentran en el tomo 59 y son los folios... Disculpe. Me dice que quizá quisiera hacer una pausa. Sí, cómo no, claro. Okay, you can have a break of 10 minutes, okay? Right.